Buenas noches, gracias. Si mal no recuerdo, lo último que estuvimos conversando giró en torno a las variables de estado, diferenciales exactos, etcétera, ¿no? Por favor, quisiera que alguien me lo confirme. Sí, quedamos en diferenciales de las variables, ingeniero. Ya. Dijimos que todas las variables de estado, lo voy a anotar simplemente a modo de recordatorio, tienen diferencial que se llama exacto, porque es un único valor y este valor es independiente de la trayectoria, sea esta conocida o desconocida. Esto motiva a que se establezca la regla de que todos los diferenciales exactos tienen que ser acompañados de la letra D. Entonces, por ejemplo, hablamos de diferencial de presión, así, diferencial de temperatura, diferencial de volumen específico y de la misma forma para todas las demás variables de estado que vamos a ir conociendo en el transcurso del tiempo. Indicamos cómo es el tratamiento matemático cuando se trata, por ejemplo, de resolver una integral con variables de estado. Y entonces ahora nos vamos a dar un poco de tiempo para, de estas tres variables de estado fundamentales, por las que hemos venido conversando, presión, temperatura y volumen, digo, nos vamos a dar un poco de tiempo para hacer un repaso de algunas cosas que hay que tenerlas presentes. Comenzaremos con la presión. Es sabido que este fenómeno que se llama presión requiere para resistencia de fuerza, de tal manera que la definición de presión es, en términos sencillos, este valor. Usted lo sabe muy bien porque lo ha estudiado en distintas materias, con el agregado de que esta fuerza es una fuerza normal al área en cuestión, sí, perpendicular. Si no fuera así, por ejemplo, en el otro extremo, que la fuerza sea tangencial, da origen a otro tipo de fenómeno que no es presión, que también usted lo debe saber porque ya lo estudió en física. En cuanto a las unidades que vamos a manejar para el tema de la presión, las cantidades de presión, siguiendo el sistema técnico de unidades, que es el que acostumbramos a utilizar, sistema técnico de unidades, entonces a la fuerza la mediríamos en kilogramos fuerza, las medimos en kilogramos fuerza y el área en metros cuadrados. Pero esta unidad resulta grande y entonces más frecuentemente vamos a encontrar, mejor dicho pequeña, vamos a encontrar esta unidad que es 10.000 veces más grande que la que hemos anotado previamente. ¿Está claro lo que estoy diciendo? ¿Por qué digo que es 10.000 veces mayor? Un kilogramo fuerza por centímetro cuadrado que un kilogramo fuerza por metro cuadrado. ¿Está claro eso o no está claro? Sencillamente se trata de una constante que es 10 a la cuarta o 10.000, que resulta de traducir metros cuadrados en centímetros cuadrados, ¿verdad? Sería 100 al
cuadrados, 10.000. Bueno, eso es lo de menos. Entonces, de manera frecuente vamos a utilizar este valor de presión medido en kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Así también lo encuentra usted en las tablas. Me imagino que en las tablas que le ha suministrado el ayudante lo tienen así. Me dicen si tengo razón o no. Sí, ingeniera. Ok. Bueno, otra cosa que sería interesante conocer en estos sistemas termodinámicos que nosotros estudiamos, que normalmente tienen un contenido de materia en estado fluido, es decir, se trata de líquido, de vapor, de gas o mezcla de líquido y vapor. Digo, es bueno saber qué es lo que origina este fenómeno que se llama presión, qué es lo que provoca la existencia de esta fuerza. Entonces, supongamos que usted tenga este caso. Se trata de un recipiente rígido, hermético, que contiene, y voy a poner en principio un ejemplo, una sustancia en estado gaseoso. Bien podría ser aire, por ejemplo. Primero, quiero que me digan si yo considero como sistema termodinámico el espacio interior de este recipiente, ¿qué tipo de sistema es? Cerrado. 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 Es un sistema cerrado. Estamos diciendo que es hermético. Eso significa que no hay posibilidades de un relacionamiento entre el interior y el exterior. Quiere decir que lo que está contenido en el recipiente está encerrado. Cerrado. Sistema termodinámico cerrado. ¿Qué otra característica tiene este sistema que sea notable? Volumen constante. Volumen constante, es decir, se trata de un sistema isocórico. Bueno, esto al margen de lo que queremos avisar. Si yo quiero chequear el fenómeno presión, entonces me apoyo o hago uso de instrumentos de medición de presión y entonces coloco un instrumento de medición de presión acá en la parte superior y entonces este instrumento me acusa un cierto valor P. Si ese mismo instrumento lo coloco en esta parte, ¿qué valor acusa? ¿El mismo valor o distinto? El mismo. El mismo. El mismo, digamos, en sentido común y corriente, pero si yo quiero ser exquisito, diría que este valor medido por el instrumento que está en el fondo es mayor que el valor que está midiendo el fenómeno presión en la parte superior. Pero ahora vayamos a lo que realmente interesa. Acá dentro del sistema existen esto que estoy marcando con puntitos que estoy queriendo indicar, sobre todo si se trata de un gas. ¿Qué es lo que estamos representando así? Las moléculas. Las moléculas. Y entonces estas moléculas, sobre todo si el estado es gaseoso, están animadas de un movimiento permanente. Eso lo aprendimos cuando empezamos a estudiar la materia, ¿no? Física. Entonces, estas moléculas que están en movimiento chocan contra las paredes, por ejemplo, y chocan contra el instrumento. Cuando yo digo choque, ¿de qué estoy hablando? ¿Qué es un choque? Colisión. Sí, es una colisión, un choque son sinónimos, pues, ¿no? Pero en términos físicos, ¿qué involucra un choque? ¿Una fuerza? Una fuerza.
que probablemente tenga una duración muy corta, ¿no? Digamos, porque la molécula que choca contra una pared o contra una superficie rebota. Entonces, durante el choque es que se genera este efecto de fuerza que finalmente aplicado sobre el área en la que ejerce su efecto genera el fenómeno presión. Entonces, lo que estoy queriendo indicar finalmente es que los choques moleculares son una de las causas notables del fenómeno presión en los sistemas que nosotros estamos estudiando. Pero no solamente se trata de este fenómeno. Si fuera este fenómeno y consideramos de que la probabilidad de choque en cualquier dirección es la misma, entonces, lógicamente, este instrumento que está en el fondo debería leer exactamente lo mismo que el instrumento que está arriba o en cualquier posición, ¿cierto? Pero yo dije antes, si queremos ser un poco más exquisitos, vamos a tener que aceptar de que este valor, si quieren lo voy a identificar con P', va a ser mayor que P, estrictamente hablando, porque hay de por medio otro fenómeno que da lugar a la existencia de presión en los sistemas que nosotros estudiamos, los que contienen fluidos. Para eso, ahora voy a cambiar el ejemplo. Supongamos que en lugar de tener a la sustancia en estado de vapor, la tiene usted en estado líquido. Todo el sistema está completamente lleno de líquido. ¿Qué diferencia hay entre el líquido y el vapor? Pregunto. ¿Qué diferencia hay entre el líquido y el vapor? Los líquidos son incompresibles. Sí, son incompresibles, pero un poco más simple. Digamos, si yo cargo un vaso, un recipiente con agua en estado líquido, ¿qué observo normalmente? Quizás, bueno, no esté confundido. Yo tengo un vaso y lo cargo con agua en estado líquido, entonces observo esto, ¿no? Que el líquido se va al fondo. ¿Por qué se va al fondo? ¿Por qué el líquido se va al fondo del recipiente, del vaso, y no queda por ahí suspendido? Por la densidad. Por la densidad. Y esto acarrea algo que tiene que ver con el hecho de que estamos en la Tierra, Gravedad. la La gravedad. gravedad. Y entonces eso se traduce en algo que en realidad es una fuerza que tiene todos los cuerpos, las masas, la materia que está dentro del campo gravitatorio de la Tierra. Peso. El peso. Y sabemos que el peso es una fuerza que actúa siempre hacia el centro de la Tierra, ¿verdad? Entonces, a este fenómeno de choque molecular debemos añadirle el peso como fuerza actuando con mayor intensidad mientras más profundo sea, digamos, más profunda sea la ubicación. Ustedes seguramente estudiaron esto en física antes, en una materia que se llama, o en un tema que se llama así. ¿Cierto? Entonces, debido al peso del fluido, que se suma al efecto del choque molecular, ahora sí, con mayor razón, podemos afirmar
que esta presión en el fondo será mayor que la presión en la cabeza del recipiente. Esto se acentúa y se vuelve muy importante cuando se trata de fluidos en estado líquido. ¿Por qué? Porque si fuera gas o vapor, este fenómeno peso de repente pasa desapercibido. No es que no exista, ¿no? Entonces, para efectos, digamos, comunes y corrientes, en los sistemas termodinámicos que nosotros vamos a estudiar, vamos a considerar que la presión es uniforme en todo el sistema, aunque estrictamente hablando, y sobre todo cuando hay líquidos, tiene que tenerse en cuenta esto. Esta situación que estoy mencionando, de presión provocada por el peso, se vuelve más importante en la medida en que el fluido tenga mayor altura. ¿Lo ve? El contenido de este recipiente que yo tengo acá, ahora lo tengo en un recipiente de este tipo. Y entonces, si yo hago la medición de presión otra vez, ¿qué voy a encontrar si acá encuentro P? Acá voy a encontrar un P', pero que va a ser mucho mayor que P. Esto ocurre en las llamadas columnas hidrostáticas. Y simplemente para efecto de que usted recuerde, la presión que se llama presión hidrostática se demuestra de que es igual a este valor. ¿Qué es Rho? ¿Qué es Rho? Este valor, Rho. Densidad. Densidad. ¿Qué es G? Gravedad. Gravedad. La aceleración de la gravedad. ¿Y H? Altura. La altura de la columna. ¿Lo ve? Entonces estamos encontrando de que mayor presión se va a tener en la medida en que para un determinado fluido la columna tenga mayor altura. Entonces, en todos los sistemas termodinámicos que nosotros vamos a estudiar, nos vamos a encontrar con estas dos características que hemos anotado. Creo que no hay nada más que añadir. No sé si quieren preguntarme algo. Voy a borrar un poco para continuar los comentarios sobre la presión. Entonces ahora vamos a repasar rápidamente acerca de los instrumentos que se utilizan para la medición de presión, que seguramente también en alguna materia de física anterior a esta, ustedes lo tienen que haber visto. ¿Alguien me puede decir qué instrumentos para medir presión se tienen? Barómetro. El barómetro. Este es un instrumento especializado, ¿no es verdad? ¿Para qué sirve? Medir la presión atmosférica. Para medir la presión atmosférica. ¿Y a qué se debe la presión atmosférica? Y la respuesta la tenemos acá. Pero de estas dos posibles causas de el fenómeno presión atmosférica, hay una que se destaca. El peso ¿Cuál? del aire. El peso, porque la columna de aire es de muchos kilómetros de altura. ¿Lo ven? A pesar de que se trata de gas, ¿no? De gases de baja densidad.
porque una de las cosas que vimos en la fórmula que yo noté anteriormente es que la columna, la presión de la columna hidrostática es directamente proporcional a la densidad. En el caso de los gases la densidad es pequeña, pero la altura es enorme. No sé si alguien tiene idea de cuántos kilómetros tiene de altura la atmósfera. ¿Alguien sabe? ¿Tiene una idea? Sería bueno que lo averiguáramos, así nos ponemos al día. Listo. Bueno, este instrumento inventado originalmente por un señor que se llama Torricelli, y de ahí se de la unidad de presión hidrostática conocida con este nombre, TOR. No sé si lo han sentido alguna vez o no. En los laboratorios de física, de química. Sí. Ya. Es decir, el TOR viene de Torricelli. Bueno, este señor fue el inventor del barómetro. Entonces él tomó un tubo de aproximadamente 1 metro de longitud, ¿se entiende de qué? De vidrio. Me interesa el diámetro, y lo cargó con el líquido más pesado que se conoce en este mundo. ¿De qué estoy hablando? ¿El mercurio? El mercurio. Y entonces le dio vuelta e introdujo el tubo, una vez invertido, en un recipiente que también contiene mercurio, y observó esta situación de que la columna de mercurio cargada en el tubo descendió, pero llegó un momento en que se quedó quieta, digamos, por ahí. ¿Lo ven? ¿Por qué no se derrama el mercurio hacia el recipiente y por último así, rebosando, derramándose completamente? Pregunto, porque esto va a dar lugar a algo que tiene que ver con la información que usted va a manejar, y que la tiene que saber qué es lo que maneja, pues, ¿no? No puede ser que sea algo oscuro. A ver, para explicar esta observación que hizo el señor Torricelli, imaginemos que aquí, en este sitio, al mismo nivel que la superficie libre en la cuba, imaginemos que tenemos un pistón de espesor infinitesimal. Y entonces este pistón lo encontramos quieto, ¿no es verdad? Porque la columna de mercurio no se está moviendo. Entonces, si este pistón está quieto, este pistoncito está quieto, significa que la fuerza que actúa por encima es exactamente igual a la fuerza que actúa por debajo. ¿Cierto? Entonces quiero que me digan, ¿qué fuerza es la que actúa por encima del pistoncito? Entonces tenemos que examinar qué es lo que está por encima del pistón. ¿Qué hay por encima del pistón? Una columna de mercurio de altura H. La pregunta del millón, ¿y acá qué hay? Aire, probablemente. ¿Cómo aire? ¿Cómo aire? Si el tubo estaba completamente lleno de mercurio. Si hubiera Vacío aire, absoluto. Vacío. claro, si hubiera aire, entonces hubiera derramado, pues, ¿no? Si el aire reemplaza. Esto es lo que ocurre en los bebederos. ¿Ha visto? Para que se vacíe el líquido que está en el bebedero, usted abre una válvula y permite que ingrese aire, ¿no?
Si no, no se derrama el líquido. ¿Sí o no? Ya estoy tratando de que me den señales de que están vivos. Sí, ingeniero. Ya. Por Entonces, su capilaridad, ingeniero. Bueno, ya, resulta que el mercurio es el líquido más pesado que se conoce y tiene una característica de ser un líquido con altísima fuerza de cohesión. Yo no sé si ustedes lo conocen al mercurio. ¿Sí o no? Sí. En el laboratorio lo deben haber visto, pues, ¿no? Este líquido. Y una de las cosas que uno encuentra que es llamativa es que si uno introduce el dedo en un recipiente que contiene mercurio y lo retira, sale igual como entró. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Si usted hace lo mismo con agua, el dedo sale ¿en qué situación? Mojado. Mojado. Pues resulta que el mercurio no moja. ¿Por qué no moja? Porque las moléculas entre sí tienen una tremenda fuerza de atracción. Es lo que llamamos altísima cohesión molecular. Bajo ese argumento, entonces, podríamos estar afirmando que acá donde yo puse el signo de interrogación no existe nada y por lo tanto lo calificamos como, vea, ¿qué es esto? Vacío absoluto. Vacío absoluto. Vacío absoluto. Entonces, actuando por encima del pistoncito, tendríamos la presión de vacío absoluto, enseguida le vamos a poner valor, más la presión debida a la columna de mercurio, P sub H. ¿Está claro esto? Ahora, tenemos que decir que si no hay moléculas de ninguna sustancia, se trata de vacío absoluto, entonces no podemos hablar ni de choques moleculares ni de peso. Por lo tanto, ¿cuánto será la presión del vacío absoluto? Si uno lo quiere colocar como valor en una escala, ¿qué valor le va a asignar? 0. 0. Pero es un 0 absoluto, porque debajo de este valor no existe ningún otro. ¿Lo ven? ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Entonces, Sí, ingeniero. la presión del vacío absoluto es un valor que lo llamamos 0 absoluto para esta variable que se llama presión. Ahora, sigamos analizando. Por debajo del pistoncito, ¿qué fuerza es la que actúa, que compensa a la que actúa por encima? Fíjese que el pistón no se mueve porque por acá tenemos esta fuerza. No sé si se está notando. Y por acá tenemos esta otra, ¿no es verdad? ¿De dónde o cómo se origina esta fuerza que actúa por debajo del pistón? Entonces no queda más que pensar que esta fuerza es provocada por este fenómeno que se llama, sí, ¿lo ve? Y entonces esta presión se transmite a través del seno del líquido con la misma magnitud en cualquier dirección y actúa sobre la cara interna o la cara inferior del pistón. ¿Me entiende lo que digo? Simplemente lo que estoy haciendo es recordarles que en la física existe un principio que se llama el principio de Pascal. Supongo que lo estudiaron antes. Entonces, esta presión actuando sobre la cara inferior no es otra cosa que la presión atmosférica. De donde si yo escribo una ecuación de equilibrio de presiones, entonces voy a anotar presión del vacío absoluto más la presión de la columna de mercurio igual a la presión
atmosférica. Como este valor es 0, entonces mi conclusión y la de todo el mundo tiene que ser que si yo determino cuánto es la presión debido a la columna de mercurio, lo que en realidad estoy determinando con este aparatito es la presión atmosférica, pero en términos absolutos, a partir de este 0 absoluto. Entonces, si yo construyo una escala de presión y anoto que por acá está el vacío absoluto, entonces el valor es 0. Por acá no hay nada y todos los valores van a estar por encima de este valor. Y entonces voy a encontrar la presión atmosférica determinada por este valor, digamos, de peso de la columna de mercurio de altura H. Por lo tanto, la conclusión es que el barómetro es un instrumento que me está originando una información en términos absolutos. Pregunto si está claro lo que estoy diciendo. Sí, está claro. Ingeniero. Ya. Sí. Ok. Pero este instrumento, decíamos, solamente sirve para medir la presión atmosférica. Pero si yo tengo al fluido confinado en un recipiente como los ejemplos que hemos puesto acá a la izquierda, entonces no puedo usar el barómetro, pues, ¿no? ¿Qué instrumento se usa? El manómetro. Manómetro. El manómetro. O, en su defecto, el vacuómetro. Sí, cuando el instrumento, porque es el mismo instrumento, se llama manómetro y cuando se llama vacuómetro. Entonces, mire, voy a plantear lo siguiente. Se puede utilizar, siguiendo la idea del señor Torricelli, un tubo doblado en forma de U, conectado con el recipiente. Y entonces esta parte de la U se la carga con mercurio. Y podría, por ejemplo, originarse una situación como esta. ¿Ve? En donde las dos ramas presentan una diferencia de altura. A ver, si yo tuviera un tubo doblado en forma de U, así, y lo cargo con un líquido, ¿qué observo? Pongamos que sea agua. ¿Qué observo? Eso, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Sí, ingeniero. Ya. Esto responde también a otro principio, aunque la explicación es muy sencilla. En realidad, yo no sé si ustedes recuerdan ese principio que se llama el principio de los vasos comunicantes. Sería bueno que lo repasen. Bueno, ¿por qué el líquido alcanza el mismo nivel en ambas ramas? Porque tiene la misma densidad. Tienen la misma presión por ambos lados. Porque la misma presión está actuando en ambas ramas. ¿Sí o no? Sí. En este caso, si el tubo doblado en forma de U está en contacto con la atmósfera, esa presión igual en ambas ramas no es otra cosa que la presión atmosférica.
Si por algún motivo las ramas alcanzan distintas alturas, como en el ejemplo que estamos poniendo acá, ¿qué significa tal acontecimiento? Teniendo en cuenta que esta parte de la rama izquierda del tubo en U está en contacto con la atmósfera, significa que acá está actuando la presión atmosférica, pero acá, ¿qué presión es la que está actuando? La presión que La está dentro presión de de base. La presión del sistema. Y entonces, por este desnivel en las ramas, ¿qué conclusión puedo sacar? que la del presión sistema es mayor que la atmósfera. Que la presión P es mayor que la presión atmosférica. ¿En cuánto? En esta presión dada por la columna del fluido que está cargado en el tubo en U de altura H. Es decir, yo puedo escribir el siguiente balance, que la presión P va a ser igual a la presión atmosférica más la presión debido a la columna H. Este es un instrumento que se carga normalmente con mercurio, que ustedes lo deben haber visto en los laboratorios también, ¿no? Hay muchos trabajos prácticos. Entonces, ¿por qué en esta posición y en esta posición las presiones son iguales? Entonces, lo que estamos diciendo es que la presión del sistema, contrastada con la presión atmosférica, resulta mayor en este valor. Si yo traduzco esto en la escala que construí acá, donde marqué presión atmosférica igual a pH, entonces me voy a encontrar con que el valor P es un valor superior a la presión atmosférica y en términos absolutos, y este valor P sub H no es otra cosa que esta diferencia. ¿Lo ven? Entonces, pregunto, este instrumento que se llama manómetro, en este caso particular, y ustedes me van a decir por qué, ¿me informa sobre este valor? ¿O qué es lo que me da como información? ¿Qué es lo que yo puedo medir o visualizar en el aparato si me construyo una escala acá para medir la altura? ¿Qué valor es el que me está informando el instrumento? Este valor. ¿Lo veo o no lo ve? Sí. Pero a mí el valor que me interesa es este. Entonces, ¿qué voy a necesitar si quiero conocer este valor? Conocer la presión atmosférica. ¿Se da cuenta? Entonces, este valor medido por el instrumento, valor P sub H, no es otra cosa que la diferencia entre la presión absoluta del sistema y la presión atmosférica, que también es una presión absoluta. Por eso es que a este tipo de instrumentos